La exquisita belleza de las plantas, la agilidad de los animales y la inteligencia del hombre delatan la existencia de un creador. ¿Cómo explicar si no el origen de la vida y su mantenimiento día tras día? Esta presencia del Todopoderoso en la creación y conservación del universo se llama presencia por inmensidad. Dios no abandonó a sus criaturas. Goza estando con ellas, no de modo visible, pero sí de otras múltiples maneras. Allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Cuando rezamos, allí pues está Él con nosotros, y en cada oración de la Iglesia. Tuve hambre y me diste de comer. El Señor está particularmente en los pobres, en los enfermos, en los ancianos. En el prójimo hemos de ver a Cristo. Así es fácil cumplir su mandato de amarnos los unos a los otros. Presente está también el Hijo de Dios, el Verbo, en el Evangelio, a través del cual nos transmite su palabra. La Sagrada Liturgia es otro encuentro con el Salvador. En el alma en gracia establece su morada la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una presencia entrañable, permanente, que nunca abandona si no se la expulsa por el pecado. Pero por encima de todos estos modos de estar presente, destaca la presencia real y sustancial de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es esta la apoteosis del amor que lleva a las otras presencias a su plenitud. Es la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Es el gran misterio de la fe. El Dios hecho hombre no quiso reducir su estancia en el mundo a 33 años de vida. Quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. Su omnipotencia le permitió irse y quedarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Por amor. Ese fuego que vino a traer a la tierra sigue ardiente y viviente bajo las especies eucarísticas en todos los sagrarios de la tierra. Ese amor, expresado de modo sublime en el Calvario, es un amor personal, a ti y a mí. Él se nos entrega en cuerpo y alma en la comunión. Es esa la presencia más íntima que imaginarse pueda. Adán y Eva fueron creados por Dios en un estado de felicidad e inmortalidad. Lo perdieron para ellos y para nosotros por el pecado original. Pero su castigo no fue irreversible, como el de los ángeles rebeldes. A nuestros primeros padres, la misericordia divina les prometió un Salvador. La narración del Génesis nos prepara ya, desde el principio, a la venida del Mesías. En realidad, todo el Antiguo Testamento es una preparación o prefiguración del Nuevo. Nos va dando claves para entender lo que sucederá en la plenitud de los tiempos, cuando llegue el Redentor prometido. Así, Adán es la figura del nuevo Adán, Jesucristo, Padre de la humanidad redimida. Del mismo modo, la Virgen, Madre del Redentor, será la nueva Eva. Moisés es otra de las figuras de Cristo. Con él Dios establece su alianza en el monte Sinaí. Ese pacto se concreta en los 10 mandamientos grabados en las tablas de la ley, que se guardaron celosamente en el arca de la alianza. Esa antigua alianza prefigura la nueva, la que nos trae Jesús. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, dicen los sacerdotes en la consagración. Y la antigua arca palidece frente a nuestros sagrarios, que encierran al Dios vivo, realmente presente en la sagrada hostia. Como paciente y eficaz pedagogo, Dios va acostumbrando a los hombres a sus increíbles designios de amor.
inspiró en los libros del Antiguo Testamento todo un entramado de imágenes, figuras y profecías que predisponen al pueblo elegido para el acontecimiento más trascendental de la historia, la encarnación del Verbo. Así, la Pascua judía preludia a la Pascua cristiana, y la figura del Cordero Pascual simboliza a Cristo, el Cordero que será inmolado para quitar los pecados del mundo. ¿Podía faltar en el Antiguo Testamento un anuncio de la Eucaristía? El milagroso maná, bajado del cielo, alimentó a los israelitas en el desierto. Esa es una figura espléndida de ese otro manjar del alma que sostiene al hombre en su arduo caminar hacia la tierra prometida, definitiva y eterna. La Eucaristía es infinitamente más que el maná. Es un antitipo del cielo. Jesús, en su vida pública, se sirvió de las cosas más corrientes para anunciar a la gente sencilla el reino de los cielos. En sus milagros y en sus parábolas parte de lo real visible para significar lo sobrenatural invisible. Dejándose bautizar en el Jordán, hizo del agua la materia del sacramento del bautismo, y con agua lavó los pies a sus discípulos. Del mismo modo, el pan sacado de las espigas de trigo y el vino extraído de la uva serán la materia de la Eucaristía. De bautismo y Eucaristía nos habla especialmente San Juan en su Evangelio. Así, al describir la pasión, cuenta cómo, tras la lanzada del soldado, del pecho de Cristo brota sangre y agua, símbolos de esos dos sacramentos. Y fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, aquí, junto al lago de Tiberíades, el que le dio ocasión para su asombroso discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaún. Quien come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo he de dar es mi carne para la salvación del mundo. Algunos protestantes piensan que Jesús hablaba en sentido figurado. Si así fue, ¿por qué se escandalizaron los judíos? Él debe estar loco. ¿Cómo puede él darnos a comer de su carne? Le habían oído bien, pero no le comprendían. Jesús insiste. En verdad yo afirmo, si ustedes no comieran de la carne del Hijo del Hombre y no bebieran de su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. Muchos le abandonaron, como hoy. Para animarles a entender, les recordó que sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron, mientras que el pan que les va a dar, su propio cuerpo, saciará su hambre siempre. Les dará vida eterna. En el pozo de Sicar le dijo algo semejante a la samaritana. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más. El hambre y la sed de que habla Jesús no son materiales, son hambre y sed de Dios, como la que sufren hoy tantos hombres sin saberlo. Ante la pobreza y la injusticia, algunos han convertido a Cristo en un líder social o político que resuelve problemas temporales. Es el mismo error de hace 2000 años. Cuando multiplicó los panes, imaginaron que venía a liberarles del hambre y quisieron hacerle rey. Eso es cortar las alas al amor, que ve más allá de lo material. No es un trozo de pan lo que recibimos en la comunión, es el mismo Cristo, el que hace crecer la gracia que nos dio en el bautismo y promete resucitarnos en el último día. Monumentos, estatuas y obras de arte de toda clase testimonian el deseo de rememorar gestas del pasado y perpetuar la fama de figuras históricas. A nadie se le ocurre, sin embargo, que uno de estos personajes del Museo de Cera pueda de pronto cobrar vida. Lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Pasado, presente y futuro son para Él una misma cosa. Por eso la muerte de Jesús en la cruz no quedó encerrada en unas coordenadas de tiempo y espacio. Trasciende la época romana y el territorio de Judea. No es un simple recuerdo. Se renueva cada día de modo incruento en todas las misas del mundo. Santo Tomás decía que los sacramentos tienen tres miradas: al pasado, a la pasión de la que sacan su fuerza, al presente, dándonos la gracia, y al futuro, preparándonos la gloria del cielo. En la Eucaristía,
la mirada al pasado es más fuerte. Es el mismo sacrificio de la cruz. El presente en ella no es solo la gracia, sino el autor mismo de la gracia quien se nos da en la comunión. Ella nos prepara al futuro eterno y por eso se llama también viático, pues nos alimenta mientras caminamos hacia el cielo. Este es, según una larga tradición, el cáliz de la última cena, reliquia de gran valor si así fuera. Pero los cálices utilizados en todas las misas del mundo, desde la primera, han contenido la misma sangre, la que brotó de las llagas de Cristo. Él se ha querido hacer contemporáneo de todos los hombres que han existido y existirán. ¿No son acaso sus hijos? Les ama por igual y quiere que todos se beneficien de su sacrificio redentor. ¿Pero es la misa un sacrificio? Es, sin comparación, el máximo y más eficaz sacrificio jamás realizado. El Hijo único de Dios acepta morir cruelmente para abrirnos las puertas del cielo que el pecado de Adán nos había cerrado. Se hizo carne para tener una materia que ofrecer en el altar de la cruz en representación de la humanidad. Los efectos de la misa son infinitos como los méritos de Cristo. Los fieles podemos unir nuestros sufrimientos y sacrificios a los de Jesús. Así, sumados a los suyos, adquieren un valor incalculable. Ofrecidos a Él, nuestros dolores físicos y morales nos asocian a su cruz, nos purifican y nos hace corredentores con Él. Viajando por el ancho mundo nos encontraremos gentes de raza y color diversos. Aún dentro del mismo grupo étnico descubrimos distintas tonalidades en los ojos o en los cabellos. Unos son gruesos y otros delgados, altos o bajos. A pesar de tantas diferencias, ¿negará alguien que todos son hombres? Esos colores y esas formas son los accidentes. La sustancia, lo sustancial, es la naturaleza humana. Esa distinción entre sustancia y accidentes es clave para comprender lo que ocurre en la consagración del pan y del vino en la Santa Misa. Los accidentes, el olor, el sabor, el color, permanecen antes y después, pero la sustancia cambia. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, la sustancia del pan desaparece y deja paso a la sustancia de Cristo, es decir, a su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y lo mismo sucede con el vino eucarístico. El Concilio de Trento, reunido para fijar la doctrina católica frente a los errores protestantes, llamó a ese admirable cambio de sustancia transubstanciación. Significa que la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente simbólica o virtual, como pretendía Calvino, sino real. Es el mismo cuerpo que nació de la Virgen María y padeció en la cruz. Y esa presencia real se da también en las pequeñas partículas que puedan desprenderse del pan y en la más pequeña gota de vino una vez consagrados. El mismo Dios se esconde pues bajo apariencias de pan y vino. Pero, ¿por qué se quedó con nosotros bajo forma de alimento? ¿No podía hacerlo en imagen, fotografía o escultura? ¿Acaso quiso que, al comerle, lo asimiláramos en nuestro organismo como un manjar cualquiera? No, su amor va mucho más lejos. Este alimento es superior a quien lo recibe. No lo asimilamos nosotros a Él, sino que es Él quien quiere asimilarnos, elevarnos a su divinidad. Ardientemente desea nuestra unión, comunión, con Él. Y de algún modo también con su cuerpo místico que es la Iglesia. Por eso la Eucaristía está en la base de la caridad. Con ella nos unimos con nuestros hermanos en el interior de Cristo, en quien no caben odios ni divisiones. A quien dude, le responde Santo Tomás en su himno a la Eucaristía. La vista, el tacto, el gusto en ti se engañan, pero no hay nada más verdadero que esta palabra de verdad.
Gozar de los placeres y comodidades que proporciona el dinero es objetivo común de los afanes de una inmensa muchedumbre de hombres y mujeres de todo el mundo. Pocos vislumbran lo que les aguarda más allá de este mundo material. Parecen empeñados en buscar, como Marx y como los hedonistas de hoy, el paraíso en la tierra, alérgicos a las postrimerías, es decir, al destino final del hombre tras la muerte. La gran sorpresa para muchos de ellos sería descubrir que algo muy superior a ese paraíso terrestre está a su alcance, y tal vez muy cerca, en la Eucaristía. No es el cielo en toda su infinita plenitud, pero sí un adelanto, un anticipo. Porque, ¿qué será el cielo sino la posesión total y eterna de Dios? Y en la sagrada forma, ¿no recibimos a Jesucristo vivo y con Él a la Trinidad del cielo? Pero hay diferencias. La primera es que la unión con Dios que alcanzamos en la comunión sacramental es imperfecta. Depende del amor con que la recibamos. Aun los santos más fervorosos, los que como Santa Catalina de Siena se alimentaron solo del pan eucarístico, no gozaron de la visión beatífica. Esta solo se da totalmente en el cielo. Otra diferencia es que en el cielo la felicidad es irreversible. En la Eucaristía, como en los demás sacramentos, el aumento de gracia que se nos da se puede perder por el pecado. Si se ha ofendido a Dios mortalmente, comulgar supondría una falta peor aún, un sacrilegio. Una buena confesión es indispensable para recibir a Jesús si el alma está manchada por un pecado grave. El sacramento de la penitencia es, en cualquier caso, la mejor preparación para comulgar. Confesar nuestras faltas es un acto de amor y de humildad. Reconcilia con Dios a quienes se alejaron de Él por flaqueza, o por orgullo pretendieron no necesitar a su Creador, o imaginaron que olvidarle u ofenderle es un progreso. Ellos necesitan también ese pan de los fuertes, para afrontar los peligros del caminar por el árido valle de lágrimas, que es este mundo. Después de la misa, hemos de agradecer ese pan tratándole filialmente como Padre, pero también como amigo, médico, maestro y Rey de nuestros corazones. Millones de personas en todo el mundo asisten a la Santa Misa cada semana. Son muchos más los que se pierden ese tesoro infinito de gracias, generalmente por falta de fe o por ignorancia. Y aun entre los que participan en el santo sacrificio, ¿cuántos son conscientes de lo que allí nos espera? No es la música ni el coro lo que debe atraernos, ni el esplendor de la liturgia. Eso ayuda, pero es secundario. ¿Qué es, pues, lo esencial? La misa es la representación, la renovación de la muerte redentora de Cristo. Existe una unidad y un profundo significado en cada una de sus partes. En el ofertorio, el sacerdote toma el pan que va a consagrar y lo ofrece. Nosotros también podemos depositar en la patena nuestros deseos, preocupaciones y alegrías y ofrecer al Señor cuanto somos y poseemos. Eso, unido a la oblación de Cristo, se hace inconmensurable y eterno. Después empieza el canon. Rezamos por los vivos, por la Iglesia, el Papa, los obispos, por nuestros seres queridos e intenciones particulares. Luego, ofrecemos los méritos de Cristo por los difuntos. Es el mayor bien que podemos hacerles. La consagración, momento precioso, instante feliz aquel en que Jesús se hace presente en nuestros altares. Allí el sacerdote personifica a Cristo, con cuyo poder convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Recitamos el Padre Nuestro. Después, el celebrante fracciona el pan, símbolo de Jesús roto y desgarrado en la cruz. La comunión. Ahora participamos en el gran milagro de la Eucaristía. Los mismos ángeles se llenan de admiración cuando nos acercamos a comulgar. No somos dignos, pero el Creador de cielos y tierra viene a aposentarse en nuestra alma con infinito amor.
y viene dispuesto a colmarnos de gracias y felicidad. ¿Por qué desdeñar, pues, la comunión frecuente? Rusia ha logrado conservar una rara variedad de antiguos iconos dedicados a la Virgen. Entre ellos, nos interesan estos, en los que María se muestra como receptáculo de la imagen de su Hijo. Simbolizan a la Madre de Dios como sagrario vivo. Pero, ¿es correcto relacionarla tan íntimamente con la Eucaristía? Esta devoción popular se basa en sólidas razones teológicas. María estuvo, como nadie, asociada a la pasión de Cristo. La vemos consoladora en el Vía Crucis y corredentora compartiendo los acerbos sufrimientos de su Hijo en el Gólgota. Se nos ha revelado que Jesús fue concebido en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Podemos pues deducir que toda la herencia genética de la naturaleza humana de Jesús procede únicamente de la Virgen. De ella tomó toda su carne, y la sangre que derramó en la cruz era idéntica a la que se formó en su seno purísimo. Esa misma carne y esa misma sangre son las que se nos dan como manjar divino en la Sagrada Eucaristía. Admiramos, pues, esa misteriosa continuidad entre la unión física o mística de Jesús y María en la Encarnación, en la Pasión y en la Eucaristía. Son tres formas de unión que corresponden a otros tantos fiat, es decir, a la indescriptible fusión de la voluntad de la Virgen con la de Dios. Y en la gloria veremos a María muy cerca de las tres personas divinas, como Reina del Cielo. Ella puede enseñarnos a tratar a la Trinidad y a tener los mismos sentimientos que la embargaron en Nazaret y en el Calvario. Y podemos pedirle que nos enseñe cómo recibir a su Hijo. Nadie como ella comulgó con tanto fervor, porque recibió más gracia que todos los santos y los ángeles juntos, y comprendió mejor ese pasmoso misterio. La Virgen participó del sacerdocio de Cristo durante su vida y especialmente en su muerte. Así como estaba presente en el Calvario, está de algún modo presente en la misa, que es una prolongación del Calvario. En el altar, ella asiste a la Iglesia, que se ofrece a sí misma con su cabeza a Cristo, cuyo sacrificio renueva. Los sacerdotes ejercen su ministerio desarrollando actividades de lo más variado. Sus apostolados pueden adoptar modalidades que atraerán más o menos la atención, o pasarán inadvertidos. Pero por muy importantes que parezcan estas y otras tareas, la principal será siempre la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque toda misa, aunque se celebre privadamente, no es una acción suya, sino de Cristo y de la Iglesia para la salvación del mundo. El resto de sus obras alcanzarán algún valor en la medida en que estén unidas a su misa. Ella es fuente de vida y de ella cobran eficacia sobrenatural. Un sacerdote se ordena fundamentalmente para decir misa. En el sacramento del orden sus manos son consagradas para tocar al Dios vivo en la Eucaristía. Fue el mismo Cristo quien instauró el orden sacerdotal en la última cena, cuando después de consagrar el pan y el vino, dijo a sus discípulos: «Haced esto en memoria mía». Con este encargo, les dio el poder de actuar como otros Cristos, prestándole sus labios para que, a través de ellos, Él dijera: «Esto es mi cuerpo», y así fuera. Los poderosos de este mundo suelen rodearse de gran pompa y boato. El Todopoderoso, por el contrario, se humilla, se entrega a sus criaturas como alimento. Por eso, personificar a Cristo en el altar exige vaciarse de la propia persona para revestirse de Él. Así, el sacerdote muere a sí mismo, se ofrece, se inmola. A lo largo de toda la jornada y de toda su vida, luchará por identificarse con ese modelo de generosidad que es Jesús sacramentado. La piedad y la vida ejemplar del sacerdote arrastran a multitud de almas. La mies es mucha, y todos los fieles hemos de rogar al Padre Celestial que envíe abundantes vocaciones sacerdotales. De nosotros depende, en buena parte, que se llenen los seminarios
y que los llamados perseveren y lleven una vida santa y apostólica. Así continuará elevándose al Padre Celestial el santo y puro sacrificio de su Hijo desde donde sale el sol hasta el ocaso. La alegría es uno de los frutos del amor que se entrega totalmente y para siempre. Su expresión más plena y visible en lo humano es el matrimonio entre un hombre y una mujer santificado en el seno de la Iglesia. Es un gran sacramento, pero ¿tiene algo que ver con la Eucaristía? Sí, todos los sacramentos son signos sensibles de la gracia. Dios actúa a través de ellos. Pero la Eucaristía es superior a los demás, pues nos da al autor mismo de la gracia. Es semejante a un sol rodeado de satélites a los que infunde vida y calor. Algunos sacramentos nos preparan a recibir la Eucaristía, como el bautismo, la confirmación o la penitencia. El matrimonio, en cambio, puede considerarse como una figura de la Eucaristía por su acción unitiva. En ella, Dios se une al hombre que come su carne en la hostia santa. Esa unión es llamada esponsalicia o nupcial porque dos se hacen uno. De modo semejante, los anillos que los esposos se intercambian en la boda simbolizan la unidad indisoluble que les hace una sola carne. Por eso, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. La fidelidad que los novios se prometen hasta que la muerte los separe es reflejo de la fidelidad divina. Dios no se muda, dice Santa Teresa, nunca abandona. El matrimonio da a los esposos la gracia especial de mantenerse fieles en lo próspero y en lo adverso, en la salud y la enfermedad. Así alabarán a Dios cuando estén felices y acudirán a Él en sus aflicciones. A la gracia propia del matrimonio se añade la que les ofrece la Eucaristía, que puede crecer cada día estrechando más y más la unión de los esposos entre sí y con Dios. Es una poderosa defensa contra todas las tentaciones. Los dos fines del matrimonio, amor mutuo y procreación, son también figuras de la Eucaristía. El amor infinito de Jesús sacramentado es fecundo en quienes comulgan con las debidas disposiciones. Ese amor engendra la caridad que desborda hacia afuera, hacia el prójimo. Y en el orden de la caridad, nuestro prójimo está ante todo en los miembros de nuestra familia. De ese modo, la gracia de la Eucaristía irradia sus efectos de paz y santidad en los hogares cristianos y es el mejor sustento para la educación cristiana de los hijos. Nuestra época ecologista concede gran importancia a la limpieza del aire, del agua, de las montañas, de los parques y naturalmente de las casas. No digamos si se trata de la casa de un rey. Es natural, a tal señor, tal honor. Pero, ¿hemos pensado que al comulgar, nuestro pecho se convierte en el palacio donde se aposentará durante unos minutos el rey del universo? ¿No habrá que limpiarlo, aderezarlo, adornarlo lo más posible? La suciedad y las ruinas no son compatibles con la dignidad real. No recibimos así a nuestras personas queridas. Y si el huésped es a la vez rey, esposo y amigo, nos desviviremos para que encuentre la morada limpia y resplandeciente. Del mismo modo, pecado y Eucaristía son incompatibles, como el agua y el fuego, el amor y el odio. Recibir a Jesús en la Sagrada Comunión requiere pureza de corazón, es decir, estar en gracia de Dios. El alma en gracia es la que está libre de pecado mortal. En nuestra sociedad, atormentada por tantos crímenes y delitos, pocos saben descubrir la raíz de pecado oculta detrás del mal y el sufrimiento. El pecado es una ofensa al Creador, aversión a Dios y conversión a las criaturas. En una palabra, egoísmo. Dios es, por el contrario, generosidad y entrega. Pero si todos somos pecadores, ¿quién podrá comulgar? Jesucristo es también médico, y el pecado venial es como una enfermedad.
atrae a Dios que busca sanarla. Solo el pecado grave, llamado mortal por dar muerte al alma, es radicalmente incompatible con la comunión. Pero Jesús, que resucitó a Lázaro, puede también resucitar al alma arrepentida que confiesa sus pecados en el sacramento de la penitencia. Por desgracia, muchas personas en pecado grave comulgan sin limpiarse antes en ese santo tribunal en el que Dios, en la persona del sacerdote, puede absolver hasta de los mayores crímenes. Nadie está obligado a comulgar, y es mejor no hacerlo que recibir el cuerpo del Señor indignamente, pues comería entonces su propia condenación. Solo en peligro de muerte, como en caso de naufragio, es lícito dar la absolución colectiva. La confesión es individual, auricular y secreta. La Iglesia recomienda la confesión frecuente, aunque estemos limpios de pecado mortal, porque es fuente de gracia y permite recibir con mayor intimidad y eficacia el pan del cielo. El impresionante fuego de un volcán, su altísima temperatura y su capacidad expansiva nada son en comparación con el fuego devorador que arde en el corazón de Jesús. Él mismo dijo: fuego vine a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? No se refería al fuego de la tierra que los bomberos pueden apagar, sino al fuego inextinguible de su amor. Y para prendernos fuego, para fundirnos en una misma hoguera, ¿hay algo mejor que tratarle aproximándonos a su corazón? Para eso la sabiduría divina inventó la Eucaristía, donde podemos sumirnos en ese volcán del amor divino, y del mismo modo que la lava se desparrama arrolladora, así desea Él que cada uno de nosotros propague el fuego de su caridad en derredor nuestro. A esa expansión del amor y de la fe se le llama apostolado, porque fueron los 12 apóstoles los primeros en recibir ese encargo del Maestro. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Aquellos rudos pescadores de Galilea se convirtieron en pescadores de almas. De ellos heredamos la misión de continuar la obra de Cristo, difundiendo el Evangelio. Para tan apasionante tarea, Él nos da la poderosa ayuda de los sacramentos, muy especialmente de la Eucaristía. El apostolado no está reservado a sacerdotes y religiosos. Es derecho y deber de todos los bautizados, laicos en su inmensa mayoría. ¿Cómo ejercerlo? Con el ejemplo y con la palabra. ¿Dónde? En la familia, en la calle, en el trabajo o con los amigos individualmente. O utilizando los modernos medios de comunicación, radio, televisión, prensa, internet. El fruto del apostolado lo da Dios, pero antes hemos de sembrar nosotros su palabra, trabajar la tierra, formar en la doctrina y en la fe, seguros de que quien a vosotros oye, a mí me oye. Para que no abandonemos la brega, Jesús se ha quedado en la Eucaristía y nos ha enviado el Espíritu Santo que mantiene viva en nuestros corazones la llama de su amor. Las solemnes procesiones del Corpus Christi son una de las manifestaciones de culto a la Eucaristía que se mantienen vivas en muchos países. En Holanda se ha recuperado después de siglos de prohibición. Al poder ser conservado, el cuerpo de Cristo puede y debe ser adorado fuera de la misa. Al llevarlo en la custodia por las calles impregnamos de espíritu cristiano la sociedad. Dios se encuentra a gusto en nuestros corazones, pero tiene también derecho al culto público como Señor de todo lo creado. Las bendiciones con la sagrada forma son otra de esas expresiones de amor. El Señor es digno de que le ofrezcamos las mejores custodias y vasos sagrados con la generosidad de la pecadora que le ungió con el costoso frasco de perfume.
Nos arrodillamos ante el Santísimo para hacernos pequeños, como niños indigentes, para que Él sea engrandecido y exaltado. También Jesús se hincó de rodillas para orar a su Padre en Getsemaní. Al visitar un templo, lo más importante no son sus obras de arte, sino el sagrario. En él, prisionero de amor, Dios espera nuestra compañía para volcar en nosotros el tesoro de sus gracias. Por eso, las visitas al Santísimo son una de las devociones más fecundas. Las devociones eucarísticas no se agotan ahí. También son recomendables las comuniones espirituales, la comunión de los primeros viernes de mes, la adoración nocturna, la devoción al Sagrado Corazón o la dedicación del jueves a meditar más en su presencia real. Esas y otras prácticas complementan la devoción esencial que es la misa, centro y raíz de la vida cristiana. San Juan Bosco, en un sueño, vio que la nave de la iglesia, combatida y agitada por la tempestad, se salvaba anclada en las dos columnas firmes de la devoción a la Virgen y a la Eucaristía. Basada en ellas, la iglesia espera segura el triunfo definitivo de Cristo.